Jesús respondió y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre, ¿qué dice? Lo amará. Y mi Padre lo amará. Yo pregunto, amados hermanos, ¿el Padre ama a todos? Porque aquí está diciendo: y mi Padre lo amará, pero hay condiciones o condicionantes que tiene este verso para que el Padre lo ame. Amén, amados hermanos. Una cosa es misericordia que tiene Dios con cada uno de nosotros, y otra cosa es amor. Amén, amados hermanos. Y un amor verdadero es el que Dios nos da, amados hermanos. No es un amor falso como quizás a veces sucede en la vida diaria. Pero, amados hermanos, mire, y ahí es donde yo le ponía este tema y le ponía el amor del Padre. El amor del Padre. Pero para saber cómo o por qué mi Padre, cómo me amará, y qué debo yo hacer para que mi Padre me ame, es una cosa que nosotros debemos de revisar la Biblia para saber cuáles son las condiciones o qué debemos hacer para que nuestro Padre nos ame. Una de las cosas que revisaba cuando ya comenzaba este capítulo también tiene un versículo muy importante, o un versículo que a muchos o nosotros lo conocemos. Y mire que en Juan 14:5 dice: y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Este pasaje de la Biblia revisaba y hay tres discípulos que intervienen en este pasaje de la Biblia. Y uno de los primeros es Tomás, y que le dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Mira, amados hermanos, ¿será que nosotros decimos: oh, es una pregunta obvia o una pregunta de más? Pero ¿sabe lo que pasaba? Que los discípulos, habiendo estado con Jesús, no sabían dónde iba Jesús. Mire que no sabía. Tomás, ¿te lo recuerda a Tomás? ¿A Tomás cómo se lo recuerda? Como él, incrédulo, ¿sí o no? Como dicen, ver para creer. Ese es Tomás. Pero mírenlo cómo sale acá diciendo Tomás: ¿cómo podemos saber el camino? ¿A qué camino se refería? ¿Qué camino y a dónde iba a llevar ese camino? Y yo veíamos, hermanos, que en la Biblia revisando hay muchos caminos. Hay muchos caminos. Y uno de los versículos que encontraba es Génesis 6:12. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Génesis 6:12. Aquí, amados hermanos, para ponerlo en contexto, era el momento de Noé con su familia. Dice, la Biblia narra que todo lo que había en el corazón de esa generación, de esa persona, ¿sabe lo que había? Maldad. O sea que por eso que cuando encontramos aquí en el 12 que dice: toda la carne había corrompido su camino. O sea que había un camino corrompido, un camino que se había dañado, y eran las personas que habían dañado su vida. ¿Pero para qué? Para ir a lo malo. No había nada que pudiera rescatar. Mire que el camino, por eso que Tomás, yo veía y Tomás preguntaba: Señor, ¿qué camino? Queremos saber cuál es el camino, porque ya ellos leyendo se habían encontrado con un camino que se había corrompido. Salmos 1:1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Mira, amados hermanos, aquí hay otro camino. Ni estuvo en camino de quién. Ni estuvo en camino de quién. De pecadores. O sea que, amados hermanos, a veces el ser humano toma ese camino, quizás siendo el más bonito, el más alegre, el más placentero, pero es un camino de ¿qué? De pecadores.
Ese es el camino por eso que Tomás preguntaba. Yo antes le decía, amados hermanos, quizás era una pregunta obvia, si Jesús, vamos a caminar con Jesús, pero él quería saber, ¿sabe por qué? Porque ya habían revisado cuántos caminos habían visto y la estaba pasando, cómo ellos pasaban esos caminos, y se encontraba con los caminos de pecadores. Judas 1:11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Miren, amados hermanos, han seguido el camino de ¿quién? De Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Amados hermanos, aquí está hablando un camino de falsas doctrinas. Un camino de falsas doctrinas. Ese es el camino que preguntaba Tomás. ¿O era solamente porque quería escucharlo a Jesús? Porque él necesitaba saber cuál era ese camino a tomar. Y eso por citarle tres, amados hermanos. Camino corrompido, que el corazón de la humanidad no se encontraba nada bueno. Camino de pecadores, que los que pecan, los que hacen, los que fornican, los que realizan toda clase y todo algo que atenta contra Dios. Y el camino de falsas doctrinas. Muchas personas quizás están diciendo, esto es bueno, pero amados hermanos, no es, de acuerdo a la palabra del Señor, no está haciendo lo correcto. Denle un fuerte aplauso a Dios. Gloria al Señor. Yo le pregunto, amados hermanos, ¿y cuál es el camino que Tomás preguntaba? ¿Cuál es ese camino? Amados hermanos, porque el camino es importante. Usted le dicen a una persona que compite en la Fórmula 1, él debe recorrer, él debe conocer cuál es la pista que va a recorrer. Amén, amados hermanos. Tiene que observar y en todo momento debe ir minuciosamente revisando todo el trayecto que va a tomar. ¿Qué va a revisar? El camino donde va a transitar. Amén, amados hermanos. Pero ¿qué camino es el que se refería Tomás? Mire que en el versículo siguiente de Juan 14:6, el versículo más conocido, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién es el camino? ¿Quién es el camino? Jesús. Pero ¿sabe qué le responde? Yo soy el camino. Pero aparte le dice la verdad. Porque puede caminar, pero ese camino lo va a llevar ¿a dónde? A la verdad. Y después de la verdad, ¿qué lo lleva? Si va en un camino con la verdad, tiene vida. A eso se refería Jesús. Amados hermanos, le responde contundentemente y va más allá de lo que le preguntaba, porque le preguntaron ¿cuál es el camino? Y Jesús le responde, yo soy el camino, pero la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tomás tenía curiosidad, quería saber cuál era ese camino, pero como le decíamos, hermanos, hubieron tres discípulos que intervinieron con preguntas en este pasaje de la Biblia. Primero tenemos a Tomás. El segundo lo encontramos en Juan 14:8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Miren, amados hermanos, caminando por mucho tiempo, transitando por mucho tiempo, estando con ellos por mucho tiempo, haciendo milagros, prodigios, sanidades, liberación. Y Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta.
Amén, amados hermanos. ¿Qué tipifica eso? De que a veces, ¿cuánto tiempo se ha estado caminando con Cristo? Pero todavía no sabemos qué ha hecho Cristo por nosotros. Que a veces cuando llegan las dificultades, la prueba, no lo conocemos a Jesús, no lo conocemos al Padre. ¿Por qué? Porque queremos dar el beneficio a la duda. ¿Será que Dios me puede sanar? ¿Será que Dios me liberta? Y tomo y cojo otro rumbo que no es el correcto. Por eso yo me preguntaba, amados hermanos, tanto tiempo caminando con ellos, tanto tiempo caminando con ellos, y no sabían quién era el Padre. Felipe, amados hermanos, otro discípulo de Jesús. Miren, amados hermanos, Felipe, ¿sabe quién fue Felipe? Felipe fue el que Jesús le preguntó: ¿cómo haremos para alimentar a estas 5,000 personas? Felipe fue el que sacó el cálculo con cuánto necesitaban para dar de comer a esas 5,000 personas. Y Felipe, y Jesús hizo delante de los ojos de Felipe, le dio a comer a una multitud cuando apareció aquel niño. Y Felipe preguntaba: muéstranos al Padre. ¿Cuántas veces nosotros hemos caminado, hemos pasado situaciones difíciles? Y usted ha dicho: Señor, usted lo conoce al Señor como su libertador, usted lo conoce al Señor como su sanador, usted lo conoce a su Señor. Mire que este discípulo no sabía quién. Y Jesús le responde: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Entonces, amados hermanos, estaba la respuesta ahí. El que pide por intermedio de Jesús, todo se hará. Amados hermanos, hay que ser convencidos de lo que Jesús dejó establecido o escribió, o sus palabras están en su Biblia. Convencido. Amados hermanos, usted no le puede decir cualquier persona: ah, ese es Jesús, como cualquier persona. No, amados hermanos, Jesús es el Hijo de Dios. Y si usted conoce a Jesús o está viviendo para Jesús, un día va a conocer ¿a quién? ¿A quién va a conocer? Al Padre. Amén, amados hermanos. Denle un fuerte aplauso a Dios. Y usted me dirá: amado hermano, ¿y cuál es el amor del Padre? ¿Cuál es ese amor del Padre? Muchas personas mueren suponiendo que Dios los amó, pero con tantas cosas que hicieron, ¿usted cree que Dios lo amó? ¿Usted cree que Dios lo amó? Hay condicionantes para que Dios ame al ser humano, a la persona. No es así porque yo digo: ah, yo lo amo a Dios y punto. Pero mis obras, ¿qué están haciendo? ¿Qué estoy haciendo por Él? Amén, amados hermanos. Dice Juan 14:21: el que tiene mis mandamientos los guarda. Ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Primer lugar, amados hermanos, para obtener el amor del Padre, o para ser amado por el Padre, Dios, que lo primero que debemos tener son los mandamientos. Mandamientos. Ah, no, sí, amado hermano, yo me sé los mandamientos. Muchos dirán: no matar, no hurtar, no robar. ¿Sí o no, amado hermano? Y así te dice: son 10.
Pero dice aquí tener los mandamientos. No solamente es tener los mandamientos, porque teniendo los mandamientos pasa algo sobrenatural. Éxodo 15:26, y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído ¿a qué? ¿Y dieres oído a qué? Y guardares todos sus estatutos, ninguna, ¿qué, amados hermanos? Enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Mira, amados hermanos, lo que implica tener los mandamientos o darle oído a los mandamientos, que es que no entra la enfermedad a su casa. No entra la enfermedad a su casa. Amén, amados hermanos, porque usted está diciendo: yo tengo los mandamientos que Dios dejó, y por lo tanto no va a entrar la enfermedad a la casa. Cuando no se tiene los mandamientos, se está desprotegido, o es más, no se busca amar al Padre. Una de las cosas para amar al Padre es tener los mandamientos, o que el Padre, nos ame, es tener los mandamientos. Si usted tiene los mandamientos, ya tiene el primer paso para que el Padre lo ame, porque el segundo paso, que es guardar los mandamientos, no solamente consiste en tener los mandamientos, sino en guardarlos. ¿De qué le sirve a usted, amados hermanos, conocer los mandamientos? Pero si usted no los guarda, si usted solamente vive, porque tengo que vivir, porque el aire me lo da Dios, porque Dios tiene misericordia, y solo quiere vivir a punta de misericordia, cuando el Señor dice en su palabra que quiere amar a un pueblo. Buscar el amor del Padre es algo importante, amados hermanos. Un día cada uno va a ir al polvo, pero el que se consagró, el que vivió, el que tuvo los mandamientos, el que guardó los mandamientos, va a obtener el amor del Padre. Y sabe que el que tiene el amor tiene un privilegio, que siempre quiere estar con eso. Amados hermanos que son padres y tienen un amor hacia su hijo, usted no quiere estar con su hijo. Amén, amados hermanos. Si nosotros aquí visiblemente vemos que un padre quiere estar con su hijo, pasar el momento con su hijo, con su hija, amados hermanos, cuánto más nuestro Padre Celestial, que cuando uno provoca que el amor del Padre venga sobre nuestra vida, algo sobrenatural va a pasar. No es algo natural que usted va a experimentar, es algo sobrenatural, amados hermanos. Y usted dirá: y todo lo que emprende usted es prosperado. ¿Pero por qué? Porque el amor del Padre está sobre usted. A veces, amados hermanos, muchas personas andan estando en tumbo, o en caída tras caída tras caída. ¿Por qué? Porque quizás no tiene los mandamientos, no está guardando los mandamientos. ¿Por qué? Y si no guarda los mandamientos, no tiene el amor del Padre, amados hermanos. Cuán importante es nosotros conocer de que nuestro Padre nos ame. Amén, amados hermanos. Pero ¿cómo lo vamos a amar? ¿Cómo lo vamos a amar? ¿O cómo Él nos va a amar? Guardando sus mandamientos. Y pasa algo sobrenatural, amados hermanos. Génesis 26:5. Por cuanto yo, Abraham, mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Mire, Abraham, ¿qué pasó? ¿Qué guardó Abraham? Los mandamientos. ¿Qué guardó? Sus mandamientos. ¿Los mandamientos de quién? De Dios. Abraham, el hombre de la fe. Amén, amados hermanos. Estaba declarado algo para su vida, algo que se debía cumplir. Pero ¿sabe lo que dice la Biblia? Por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mis mandamientos. Cuando se guardan los mandamientos, se cumplen las promesas de Dios. Si usted no guarda los mandamientos de Dios, no se van a cumplir las promesas. Porque si nosotros revisamos el versículo anterior, Génesis 26:4, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. ¿Se cumplió o no se cumplió esa palabra?
Se cumplió. Pero ¿qué hizo? Es guardar los mandamientos. Nosotros somos seres, amados hermanos, que debemos estar cerca de Dios y no alejarnos de Dios. Cuán fácil se le hace al ser humano alejarse de Dios. Así sea por algo mínimo. No me gustó porque me miraron mal. Y se le hace tan fácil decir, yo no voy a la iglesia, o yo no quiero ir a la iglesia por tal persona. Cuán fácil se le hace. Pero el que guarda sus mandamientos, venga lo que venga, venga o pase lo que pase, amados hermanos, nadie lo va a mover. Porque hay algo, una promesa que se va a cumplir en su vida. ¿Cuántos al Señor le ha dicho, su familia va a ser salva? En el tiempo de Dios va a ser salva. Y eso ya se va a realizar, porque la promesa de Dios se cumple. ¿Pero para quién? Para los que guardan sus mandamientos. No esperemos a veces algo extraordinario. A veces como seres humanos estamos expectantes de que Dios haga algo extraordinario. ¿Cómo va a hacer Dios algo extraordinario si no guardamos sus mandamientos? Primero hay que guardar los mandamientos para que se cumpla algo extraordinario y nosotros estar expectantes. Señor, yo sé que tú vas a cumplir tu palabra, yo sé que tú vas a hacer tu obra, pero cuando nosotros hemos guardado los mandamientos, amado hermano, qué bendición tan grande, porque las promesas se cumplen. Otra de las cosas por guardar los mandamientos es que lo encontramos en Salmos 111:10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Mire cuál es una de las cosas que se cumplen por guardar los mandamientos. ¿O qué obtenemos? ¿Qué dice que los que practican los mandamientos? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? Miren, hermanos, cómo escasea el entendimiento en la actualidad. O el buen entendimiento. Quizás sí hay entendimiento, pero cómo escasea el buen entendimiento. Porque muchas personas entienden, pero no son buenos en el entendimiento. Amén, amados hermanos. No son buenos en el entendimiento. Pero los que practican los mandamientos, ¿qué dice? Van a tener buen entendimiento. Cuando usted se proponga a realizar algo, usted va a tener un buen entendimiento. Ya no lo va a hacer porque usted dice, porque hoy día amanecí con ganas de hacer esto. No, ahora usted va a tener un buen entendimiento. Pero ¿qué va a pasar para los que practican los mandamientos? Guardar los mandamientos implica es practicarlo. Porque una vez que lo guarda, ¿qué se hace? Se practica. O cuando usted va a una computadora y usted descarga un programa, ¿qué tiene que primero? Cuando usted le dice, está en internet, y le aparece la ventana y le dicen ¿qué? La opción de guardar. Va a guardarlo, ¿sí o no? Una vez que lo guarda, ¿qué más sucede? Usted lo dice, lo voy a guardar, lo bajé solamente para tenerlo ahí. No, usted quiere realizar alguna obra con eso, amados hermanos, o un trabajo. ¿Y qué pasa? Una vez que ya está guardado, ¿qué usted lo hace? Lo ejecuta. ¿Sí o no? ¿Ejecutar qué es? Practicar. Entonces, ¿qué debemos, para que tiene buen entendimiento, qué debe hacer? O para tener el buen entendimiento, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe ser? Practicar sus mandamientos. El tiempo ha avanzado. Tan rápido que se va el tiempo. Pero damos gloria a Dios que estamos avanzando también. Amén, amados hermanos. Otra de las cosas que encontramos por guardar los mandamientos, lo encontramos en 1 de Juan 3:24. Y el que guarda sus mandamientos, ¿qué dice? ¿Y Dios en qué? Amados hermanos, ¿a usted no le parece algo tan fantástico? Que si usted guarda los mandamientos, Dios va a estar en usted. Y si Dios está en usted, usted tiene el poder de Dios.
Amén, amados hermanos. Algo fantástico, amados hermanos, porque muchas personas dirán, usted está loco, ¿cómo va a tener el poder de Dios? ¿Cómo va a hacer cosas maravillosas? Pero ¿por qué no le entiende? Porque no tiene los mandamientos, no guarda los mandamientos, no conoce. Y dice, está loco esa persona. Para que su vida cambie, usted debe tener sus mandamientos, guardar los mandamientos y verán que todas las cosas van a suceder para bien suya. Amén, amados hermanos. No haga que la vida sea más difícil sin Dios. Esté con Cristo, con Jesús, con Dios. Ame su presencia, anhele su presencia, provoque su presencia. Y que Él lo ame cuando Él diga, cuando Él suspire, yo suspiro por esa creación mía. Porque cuán importante es en la casa, cuán importante, porque cuando Él llega, los espíritus comienzan a huir. Porque cuando donde tú vayas, los espíritus comienzan a salir. Porque cuando tú digas las palabras, sueltes palabra de liberación y esas personas comienzan a adquirir esa liberación que Dios quiere. Usted, amados hermanos, cuán importante es que el Señor suspire por usted y diga, cuánto me llena de amor tener por aquella persona que desea estar conmigo. Amén, amados hermanos. Es algo tan importante, no lo tome como algo, quizás para el mundo dirán, no, eso es algo leve. Pero el día que estemos con Cristo, que estemos con Dios cara a cara, estemos en su misma presencia, vamos a pensar quién hizo el bien y quién hizo el mal. No se deje aconsejar por nada que no venga de Dios, porque eso es lo que hace alejarlo. Amén, amados hermanos. Mire que el que guarda sus mandamientos, que dice, permanece en Dios. Entonces, amados hermanos, si usted se lo ve permaneciendo, es porque usted está guardando los mandamientos. Cuando usted comienza a tambalear, es porque los mandamientos, ¿qué pasó? Lo está dejando a un lado y no lo está guardando. Pero yo creo en el nombre de nuestro Padre que el Señor está poniendo los mandamientos en su vida y usted no se va a alejar de Él. Porque yo sé que la venida de Él está muy cerca y nosotros tenemos que irnos con Él. El Señor va a mandar algo tan glorioso. Va a ser algo tan maravilloso que usted no se va a imaginar lo que va a hacer Dios con su vida. Pero llegó el momento que usted se entregue por completo a Dios. No hay otro camino. No hay otro camino que buscar el amor del Padre. Porque ese amor del Padre es lo que nos debe interesar. A veces muchas personas se resienten, uy, perdí el amor de mi mejor amiga, uy, ya no me quiere. Amados hermanos, ese camino aquí en la tierra quizás llena el vacío, un amigo, un familiar y todo. Pero ¿sabe qué más importante y sobrepasa todo eso? Es el amor del Padre. No se desanime, solamente busque provocar que el Señor diga cuánto amo a aquellos. Porque en Ebenezer, porque allá en el Trinipuerto, en Guayaquil, en Ecuador, hay una iglesia, hay un remanente que busca mi presencia, que suspira por mí. Amén, amados hermanos, yo ya estoy terminando y damos gracias a Dios por este momento tan especial, porque quizás el Señor siempre ha estado y estará con nosotros. Y yo sé que aquí hay un remanente que buscará estar con Él por siempre. Sí, amén, amados hermanos, pónganse sobre sus